Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Esto viene del credo niceno, el credo niceno constantinopolitano. Una afirmación de que creemos en Dios Padre Creador. Y el Catecismo Menor de Westminster hace la pregunta: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y la respuesta es: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Y vamos a tocar estos dos temas: la creación como una obra ad extra y la providencia como la otra obra ad extra de Dios. Porque hasta ahora las obras que hemos estado considerando han sido obras ad intra, cosas que Dios hace, podemos decir, interiormente. O sea, la ejecución de su decreto es una cosa diferente que su decreto mismo. Su decreto mismo es algo que Dios hace en sí mismo. La ejecución en la creación y la providencia es una obra exterior, podemos decir. Y la idea de la creación es sencilla, que Dios hizo todo el universo en un espacio de 6 días y del poder de su palabra. Vamos a ver algunas explicaciones no cristianas del universo, porque la mayoría de la gente cree en un mundo, o más bien cree en el universo. Hay algunos que se han metido demasiado en la filosofía y ellos no creen en el universo, pues están pobrecitos, o sea, es muy solitarios para ellos, ¿no? O sea, pero la mayoría cree en el universo. Pero, ¿cómo explica el universo? Si existe el universo, ¿cómo llegó a existir? Y hay 3 posibilidades no cristianas como explicación del universo. Y la verdad no son exactamente explicaciones de su origen, porque hay una sola explicación o más bien hay 2 posibles explicaciones del origen del universo. Una es la creación y la otra es la existencia eterna, que tampoco es una explicación. En un sentido, la única explicación del universo es la creación. La evolución, por ejemplo, no es una explicación del origen del universo, sino de la diversidad en el universo. Entonces, realmente la única explicación de un origen de la creación es la creación. Pero vamos a hablar de algunas explicaciones del universo no cristianas. El monismo. Monismo tiene que ver con uno, que hay una sola cosa en el universo. El panteísmo es un ejemplo de monismo. Panteísmo, teísmo tiene que ver con Dios. Pan significa todo. Entonces, panteísmo, Dios es todo. Y en este esquema, el universo es la emanación de Dios o la realización de Dios, o decirlo más sumariamente, el universo es Dios. Entonces, ¿qué existe en el universo? Una sola cosa, es Dios. Y la materia procede de la mente. La mente es Dios y la materia es la emanación, es la realización, la manifestación de Dios. Entonces es un esquema quizás no muy popular hoy en día, pero es un esquema pues, que existe quizás más en el oriente que en el occidente. Otra explicación, como mencioné, no es explicación del inicio del origen del universo, porque niega la idea de un inicio, niega que tenga origen. Dualismo, un ejemplo sería maniqueísmo. El maniqueísmo hemos estudiado un poco en historia de la iglesia. Maniqueísmo quizás no es exactamente mejor explicación, porque en el maniqueísmo, voy a borrar eso, maniqueísmo tiene como un Dios bueno y un Dios malo.
es el dualismo a nivel espiritual. Pero lo que quiero señalar aquí, el dualismo tiene que ver con Dios y materia como siempre eternos. Entonces hay dos sustancias en el universo y son Dios y materia, o podemos, mejor dicho, en lugar de Dios, podemos decir espíritu. Espíritu, lo no físico y lo físico. Y son principios eternos. Otra explicación es el pluralismo, y el pluralismo, un ejemplo es el materialismo, y esto es mucho más popular en el occidente. En el oriente probablemente hay más panteísmo, en el occidente más materialismo. ¿Qué existe? Átomos. Es todo. Materia. Cosas materiales. Y la materia es todo lo que existe en este esquema, o por lo menos la materia es la causa de todo lo que existe. Aquí la mente, Dios, es origen de todo lo que existe. Aquí la materia es la causa primaria, digamos, de todo lo que existe. Entonces hay diferentes variedades. O la materia es todo lo que existe, o la materia es capaz de producir espíritu, producir mente. Estas explicaciones sufren de varias dificultades. El panteísmo no es explicación, es una afirmación, no es explicación de cómo lo espiritual se convirtió en lo físico. Dice simplemente que lo físico es una emanación, realización del espíritu, pero no explica realmente. Y materialismo tiene un gran problema. No es explicación de cómo lo físico se convirtió en lo metafísico o lo espiritual. Entonces, esto es un problema muy importante en el occidente. Hay muchos materialistas que dicen que lo único que existe son átomos. Lo único que existe es materia. Y luego ellos quieren usar sus mentes para convencer tu mente de que ni tú ni él tienen mentes. Tienen átomos, no tienen alma, no tienen espíritu, pero es una contradicción. O sea, entonces, ¿por qué estar presentándome argumentos? Y de hecho, ¿qué es un argumento? ¿De qué es compuesto? O sea, es una idea. ¿De qué es compuesto? Si lo único que existe son átomos, ¿qué me estás presentando? ¿Y quién me está presentando? Entonces, o sea, es un problema. Entonces es un poco chistoso escuchar a los materialistas predicar su materialismo, porque ¿quién está predicando? ¿Cuáles son estas ideas? Y si ellos dicen que sí, la mente existe, el alma existe, la persona existe, la idea existe, el argumento existe, realmente es muy difícil brincar de átomos a ideas. Entonces, no es explicación, a lo mejor es una afirmación, pero realmente no explica. Y lo que no hace ni el panteísmo ni el materialismo, no dan causas satisfactorias o no dan causas suficientes para explicar lo que existe. Y es lo chistoso del materialismo. El átomo o los átomos, los muchos átomos ahí en el vacío, no son suficientes para explicar belleza, la idea de belleza, o explicar alma, o explicar mente, o explicar persona. No son suficientes. La causa no es suficientemente grande para explicar el supuesto efecto. Otro problema, el materialismo tiene que introducir otros conceptos problemáticos como movimiento eterno. No sé, el universo está expandiendo eternamente. Pues si está expandiendo eternamente,
pues ya habría llegado a su expansión máxima. O sea, porque si siempre ha existido, pues ya habría expandido pues hasta punto de tener distribuida la materia uniformemente en todo el universo, porque ha tenido toda la eternidad expandiendo. Entonces es un problema difícil, o sea, el movimiento eterno de la materia. El materialismo también quiere presentarse como el resultado de investigaciones científicas. Entonces, esta es la postura de muchos científicos no cristianos y quieren decir el materialismo es una postura científica, pero no la es. O sea, es una postura filosófica o hasta religiosa, pero no es el resultado de una investigación física. No sabemos, también un problema es que no sabemos qué es la materia. ¿Alguien aquí sabe qué es la materia? La materia es una idea que tenemos, es una abstracción. ¿Y alguien sabe qué es un átomo? Un átomo, lo único que sabemos, no lo único, pero algo que sabemos del átomo que no lo es. Átomo significa indivisible. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dividido el supuesto átomo. Entonces, el átomo, lo que sabemos, los científicos nos dicen que el átomo no lo es, no es indivisible. Y entre más investigan para abajo, más misterioso es lo que es el átomo, cómo funciona, cómo cohiere, y cómo funciona. Entonces es un misterio de la ciencia. Entonces no es un problema, pero es un misterio. Y decir que esta es una postura con todas las preguntas contestadas, o sea, no es. O sea, hay un misterio muy importante ahí. Otra cosa es que el dualismo afirma la coexistencia de dos entes infinitos y eternos, lo cual generalmente se considera una imposibilidad. Dos entes eternos e infinitos. Parece que va a haber un choque. O sea, dos infinitos ocupando el mismo universo, probablemente va a haber un tipo de conflicto ahí. Entonces, estas son ideas, son algunas dificultades con estas posturas. No son quizás argumentos contundentes en contra de, pero son dificultades, y cuando se presentan como, sobre todo en nuestro contexto, el materialismo como si tuviera todas las respuestas contestadas, no es cierto, y como si fuera una posición netamente científica, pues tampoco. Es una postura filosófica o hasta religiosa. Bien, ahora vamos a ver lo que dice, lo que enseña la Biblia, lo que enseña nuestra teología acerca de la creación. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, versículo 1, o párrafo 1, dice: agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada en el principio el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Igualmente la confesión, o más bien el catecismo menor, da una descripción. ¿Qué es la obra de la creación? La obra de la creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en 6 días, y todas muy buenas. Esta es la creación. Fácil de decir. Ahora vamos a ver algunos elementos. Primero, de la nada. Y la expresión normalmente que se usa es ex nihilo. De la nada. Hebreos 11, 3, da este concepto de creación ex nihilo. Por la fe entendimos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino
de lo que se ve. Pues probablemente es una descripción o una afirmación de creación de la nada. Esto no significa, ex nihilo, podría darnos una mala impresión. No quiere decir que no hubiera causa. Obviamente está afirmando causa. Lo que está negando es materia prima. Que Dios no haya hecho el universo de materia prima. Él hizo la materia prima. No podemos explicar este proceso. Dice aquí que es por fe. La creación es algo que creemos por fe. Igual que los panteístas, los dualistas y los pluralistas. O sea, ellos creen por fe en su explicación del universo. Afirmamos, diferente al pluralismo o el monismo, afirmamos una causa suficiente para producir el resultado. Entonces, aquí tenemos una conversión de mente a materia. Aquí tenemos una conversión de materia a mente, posiblemente, o simplemente se queda como materia. Pero no son causas suficientes para explicar el resultado. Aquí estamos afirmando una causa suficiente. No estamos explicando el proceso porque la verdad no sabemos cómo es que Dios, por su palabra, pueda crear lo que existe, visible e invisible. Pero estamos diciendo que un Dios eterno, infinito e inmutable, todopoderoso, es una causa suficiente para explicar la existencia de todo lo que existe. Y esta es la diferencia entre la postura bíblica y esta postura. O sea, nadie puede explicar el proceso de cómo pasó. Pero estamos afirmando una causa suficiente de explicar por qué existe. Al crear el universo, también Dios creó el tiempo. No tiene sentido preguntar qué hacía Dios antes de crear el universo, aunque es una expresión que hasta la Biblia utiliza. Entonces, entendemos el concepto en un sentido, porque habla de que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes del tiempo. O sea, es una expresión que usamos necesariamente. Sin embargo, es curiosa la expresión. Antes presupone ¿qué? Tiempo. Entonces, antes de que hubiera tiempo, ¿qué podría significar? O sea, es una contradicción. Entonces, no tiene sentido en un sentido estricto, aunque podemos usar el lenguaje. Preguntar qué hubo antes de la creación del tiempo, o qué hacía Dios antes de crear el mundo. Les recomiendo una discusión fascinante en las confesiones de Agustín. Él habla del tiempo y es fascinante. Y él se mete en esta cuestión de qué hacía Dios antes de crear el universo. Y él dice algo, y es un ejercicio divertido, pero un poco frustrante, hacerte la pregunta, ¿qué es el tiempo? Porque cuando Agustín dice, si no me preguntas, yo sé bien qué es. Pero si tú me pides definirlo, no te lo puedo hacer. Y si tú buscas en cualquier diccionario definición del tiempo, van a encontrar una definición circular. Va a definir el tiempo por el tiempo. O sea, no van a encontrar realmente una buena explicación de lo que es. Pero es interesante leer las reflexiones de Agustín en sus confesiones. Sin embargo, tenemos dos conceptos aquí. Tenemos un concepto temporal, que todos entendemos porque al rato vamos a terminar, hace poco empezamos, ahora estamos en algo, o sea, entendemos. Y tenemos también la eternidad.
Y no es fácil, o quizás no es posible, entender la relación entre la eternidad y el tiempo, pero la eternidad no es simplemente mucho tiempo. Entonces, muchas veces pensamos en la eternidad como mucho tiempo, pero la eternidad podemos pensar en como otro nivel, otra forma de existir. Dios existe en la eternidad, no está sujeto al tiempo, aunque el lenguaje humano tenemos que hablar de Dios en lenguaje temporal. Todo esto es decir que el universo fue creado y el tiempo también fue creado por Dios. Y Dios no es, ya vimos que Dios no es limitado al espacio, tampoco es limitado al tiempo. Existe más allá de estas dimensiones que Él ha creado. ¿Cuál es el propósito de la creación? El propósito de la creación, como el propósito de todo, es la gloria de Dios. Y la Biblia afirma esto explícitamente. Salmo 19, 1. Los cielos cantan la gloria de Dios. Este es el propósito más sublime posible y abarca otros subpropósitos. La salvación de los elegidos es un subpropósito. El magno propósito es la gloria de Dios. La condenación de los impíos, también la gloria de Dios. La adoración que los redimidos le rendimos a Dios es para la gloria de Dios. Todo lo que existe, invisible, visible, tiene el mismo propósito. Para una criatura, autoglorificación sería presunción, egoísmo. Pero para Dios es una necesidad. Dios tiene que existir para su propia gloria, siendo el propósito más sublime posible. Dios no va a existir para un propósito menos que el máximo, el más sublime. Entonces Él existe para su propia gloria. Pero al crear un universo que también es para su gloria, Él está extendiendo las fronteras del disfrute y del gozo, está permitiendo que otros seres, y en este sentido criaturas, o en este caso criaturas, también tengamos la dicha y la bendición de participar en ese mismo propósito que es la gloria de Dios. Y otra cosa acerca de la creación. La creencia en la creación nos da una cosmovisión. Obviamente, cada una de estas posturas es una cosmovisión, es una visión de los cosmos o del cosmos. Afirma que el universo y nosotros como parte del universo tiene un propósito divino. La creación como implicación necesariamente tiene un propósito, entonces tiene un sentido. Esa es una cosmovisión, muy importante, un aspecto de una cosmovisión. Aquí, pues, en el pluralismo, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el sentido? Pues no lo hay, es una cosmovisión. Aquí puede haber quizás un propósito. El propósito es la realización de Dios. Está bien, pero no sé en qué sentido me ayude a mí a encontrar sentido en esta vida. Pero estamos afirmando que Dios, nosotros podemos tener propósito porque la creación tiene propósito divino. También el cristiano afirma que la naturaleza es buena, que la creación es buena. No la deifica como el panteísmo. Ahí dice que la creación es buena porque la creación es Dios. Pero deifica la creación. Ni la desprecia como el gnosticismo. Y en algunas manifestaciones de cristianismo hay una línea gnóstica
que desprecia lo físico, que desprecia lo material, que desprecia la creación. Y no, o sea, estamos afirmando que la naturaleza, la creación es buena. Recibimos la naturaleza como un encargo de Dios para cuidarla y cultivarla. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y eso nos da tarea en esta vida. Entonces, estoy tratando de darles implicaciones de la afirmación de la creación. Reconocemos lo bueno de la creación, viene de Dios, y lo recibimos como anticipo de la consumación de su plan divino. Reconocemos que lo malo es resultado del pecado. Y junto con la creación, como Pablo dice, estamos gimiendo, anhelando que sea liberada la creación de estar sometida a la frustración. Esto es en Romanos 8, 18 al 23. La redención se describe como toda una nueva creación. En 2 de Corintios 5, 17, si alguien está en Cristo, muchas veces se traduce nueva criatura es, pero literalmente Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. Pues ¿qué está diciendo? ¿Que esa persona es una nueva creación? Posiblemente, pero parece que está diciendo, hay toda una nueva creación. Y está diciendo que la redención es una nueva creación. Y en Apocalipsis, la creación y la recreación o la redención se fusionan en una sola realidad. Y es lo que encontramos ahí en Apocalipsis, que en la consumación ya no habrá tanta distinción, la creación aquí, la redención allá. Cuando la creación sea redimida, la creación y la recreación llegan a ser una sola realidad, y el cielo y la tierra también se fusionan en una sola realidad. El teísmo tiene que ver con Dios. Pan significa todo. Entonces, panteísmo, Dios es todo. Y en este esquema, el universo es la emanación de Dios o la realización de Dios, o decirlo más sumariamente, el universo es Dios. Entonces, ¿qué existe en el universo? Una sola cosa, es Dios. Y la materia procede de la mente. La mente es Dios y la materia es la emanación, es la realización, la manifestación de Dios. Entonces es un esquema quizás no muy popular, porque hay una sola explicación o más bien hay dos posibles explicaciones del origen del universo. Una es la creación y la otra es la existencia eterna, que tampoco es una explicación. En un sentido, la única explicación del universo es la creación. La evolución, por ejemplo, no es una explicación del origen del universo, sino de la diversidad en el universo. Entonces, realmente la única explicación de un origen de la creación es la creación. Pero vamos a hablar de algunas explicaciones del universo, no cristianas. El monismo. Monismo tiene que ver con uno, que hay una sola cosa en el universo.
El panteísmo es un ejemplo de monismo. Panteísmo, vamos a ver algunas explicaciones no cristianas del universo, porque la mayoría de la gente cree en un mundo, o más bien cree en el universo. Hay algunos que se han metido demasiado en la filosofía y ellos no creen en el universo, pues están pobrecitos, o sea, es muy solitarios para ellos, ¿no? O sea, pero la mayoría cree en el universo. Pero, ¿cómo explica el universo? Si existe el universo, ¿cómo llegó a existir? Y hay tres posibilidades no cristianas como explicación del universo. Y la verdad no son exactamente explicaciones de su origen. Estos dos temas, la creación como una obra ad extra y la providencia como la otra obra ad extra de Dios. Porque hasta ahora las obras que hemos estado considerando han sido obras ad intra, cosas que Dios hace, podemos decir, interiormente, o sea, la ejecución de su decreto es una cosa diferente que su decreto mismo. Su decreto mismo es algo que Dios hace en sí mismo, la ejecución en la creación y la providencia es una obra exterior, podemos decir. Y la idea de la creación es sencilla, que Dios hizo todo el universo en un espacio de 6 días y del poder de su palabra. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Esto viene del credo niceno, el credo niceno constantinopolitano. Una afirmación de que creemos en Dios Padre Creador. Y el Catecismo Menor de Westminster hace la pregunta: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y la respuesta es: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Y vamos a tocar